bienvenidos a este curso introductorio sobre los temas de elusión y planeamiento tributario internacional. En esta oportunidad vamos a tratar el primer tema referido a lo que es el planeamiento tributario agresivo y cómo las administraciones tributarias intentan afrontar este problema. Lo primero que tendríamos que hacer es recurrir al concepto de lo que se ha venido denominando en los últimos años como BEPS. BEPS hace referencia a un fenómeno observado en todo el mundo en el cual se puede identificar que existe erosión de la base imponible y traslado de beneficios, esto es, que aprovechando algunas deficiencias del sistema tributario internacional y debilidades de los sistemas impositivos, los contribuyentes, sobre todo las multinacionales, pueden hacer cierto tipo de operaciones con la finalidad de desaparecer beneficios a efectos del pago de los impuestos en un país determinado. Y estos beneficios o estas utilidades son transferidas a lugares sobre los que existe una muy baja tributación si es que no está totalmente exentos. La OCDE estimó en un estudio del año 2015 que estas prácticas realizadas a nivel mundial estaban generando pérdidas anuales entre 100.000 a 240.000 millones de dólares. Pero la pregunta que tendríamos que hacer nosotros es ¿cuánto de esta elusión o estas prácticas generan para el Perú? Bueno, y acá tenemos varias fuentes y varios datos que podrían ser tomados en cuenta. Por ejemplo, estudios económicos estimó que la evasión para el Perú en el año 2016, cuando se hicieron los estudios para la reforma de ese año, eran más de 35.000 millones de soles a nivel de todo lo que era evasión y ilusión en la economía. La Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos en ese mismo año calculó que la elusión estaba concentrada en los PRICOs y aproximadamente eran más de 15.000 millones de soles. Hay un estudio de la ONU que se hizo aproximadamente por esas fechas donde estimaban que la evasión para el Perú estaba entre 5.000 a 6.000 millones de dólares anuales. Y después una actualización de los cálculos de la evasión y elusión a nivel mundial realizado por el Fondo Monetario, que complementa este dato de OCDE del año 2015, la fijaba en más de 650.000 millones de dólares. ¿Cuál es la cifra para Perú? Esto no es un dato exacto, pero podemos encontrar que aproximadamente el 50% de la evasión que ha sido establecida o que puede ser medida con las metodologías que utiliza nuestra Intendencia Nacional de Estudios Económicos está vinculado a este tema y podría estar rondando, con las cifras de la ONU, entre 5.000 a 6.000 millones de dólares anualmente. A fin de enfrentar este problema, desde el año 2013, el Grupo de los 20 dio el encargo a la OCDE de analizar los temas que podían generar problemas de BEPS y en octubre del año 2015 en el Perú se hizo una primera presentación de los resultados de estos estudios. La OCDE trabajó 15 acciones que ustedes pueden ver en esta lámina y algunas de esas están marcadas en azul y en rojo. Tienen la explicación que vamos a hacer más adelante, pero muestran la prioridad que le dio este grupo de trabajo a los temas y las acciones posteriores que se iban a dar. Solamente para hacer un breve repaso, la acción 1 estaba referido a problemas de economía digital. En los últimos meses ustedes han estado escuchando que el gobierno está muy interesado en tratar de controlar algunos de los temas vinculados a economía digital y que se está por promover cambios normativos. Los casos de Uber, de Spotify son ejemplos de actividades de economía digital cuyo tratamiento tributario no es el adecuado según los hacedores de política fiscal. Por otro lado, tenemos la acción 2, que está referido al tema de lo que serían cierto tipo de actividades vinculadas a los instrumentos financieros denominados híbridos o entidades híbridas. Algunas entidades que no tributan en un país por trabajar por un tema de transparencia y luego esas utilidades pueden llegar a otro y ser tratadas como una renta ya grabada y otra vez ser inafectada. O sobre instrumentos financieros híbridos cuyas características de patrimonio y de deuda hacen que el tratamiento que les pueda dar no sea el más adecuado. En la acción 3, referida a lo que son las normas de corporaciones financieras controladas o sociedades extranjeras controladas, según la denominación del último documento, el Perú ha tenido ciertos avances. La modificación del año 2012 fue en esta línea. Acción 4 es una de las cosas que es muy importante y que en el Perú ha sido tomada en cuenta con la reforma del año 2018, con las nuevas reglas de control de los endeudamiento y de la deducción de intereses. Esta acción está referida a todos los que son el uso de la deuda tributaria, o de la deuda, perdón, como un elemento utilizado en el planeamiento tributario, mediante el cual las empresas pueden ser subcapitalizadas con la finalidad de justificar la necesidad de endeudamiento, normalmente de manera indirecta o directa con partes vinculadas, a partir del cual retiran utilidades que van a tener una tasa impositiva mucho más baja.
En el mundo, muchos países tienen regímenes privilegiados con la finalidad de poder lograr objetivos de política fiscal. Aquí en el Perú nosotros tenemos algunos, por ejemplo, la Zona Especial de Desarrollo de Tacna, con tratamientos que permiten que las utilidades generadas por las empresas que operan allí no sean tributadas. Si bien nosotros tenemos ese régimen, nuestro régimen tiene una serie de salvaguardas que evitan su uso de manera agresiva, pero eso no pasa en todo el mundo. En ese sentido, la acción 5 de OCDE busca identificar estos regímenes preferenciales nocivos que pueden generar problemas a los países que no conocen que la empresa con la cual están trabajando puede estar gozando de un tratamiento de este tipo. En nuestro caso, y como miembros de este grupo de trabajo, nosotros reportamos la existencia de los regímenes peruanos y damos información permanente sobre su evolución para efecto que nuestros socios comerciales puedan tomar las decisiones que correspondan. La acción 6 estaba referido al tema vinculado a la mejora de los convenios de doble imposición. Perú también ha avanzado mucho en este tema. La nueva modelo peruano que ha sido utilizado últimamente en la negociación con Japón está totalmente inspirado en las nuevas prácticas entendidas como aceptables según estos desarrollos de la acción 6. La acción 7, que está referida a lo que son los tratamientos permanentes, también ha significado un cambio en el sistema tributario peruano. En la reforma del 2018 se han hecho correcciones a estas definiciones que mejoran la capacidad del país de controlar los problemas que pueden generarse con el uso abusivo del establecimiento permanente o de la no configuración del establecimiento permanente. Las acciones 8 a la 10 están referidos al tema de precio de transferencia. Nuestro régimen sobre este tema es robusto. Entendemos que en los próximos años va a haber desarrollos adicionales, pero en la reforma del año 2018 también se han controlado algunas cosas vinculadas a esto, por ejemplo, lo que fueron los servicios intragrupo, con la definición de servicios de alto o de bajo valor, y mejoras sustanciales al denominado sexto método que ustedes conocen y que se están implementando y entrando en vigor desde el 2 de enero de este año, desde el 1 de enero de este año. Finalmente tenemos las últimas acciones, la acción 11 referida a lo que son estadísticas para poder controlar cuánto vale este tema y los países puedan ser conscientes para tomar medidas. La acción 12 que está referida a lo que son obligaciones de reporte de los países que los países imponen a sus empresas para que identifiquen estructuras o planeamientos tributarios agresivos, los cuales son reportados a la Administración Tributaria con la finalidad que estos pueda evaluarlo. Aquí en el Perú está vigente desde el año pasado una norma contable, la CENIF 23, que lo que hace es obligar a las empresas públicas, aquellas que cotizan en bolsa, a revelar sus contingencias fiscales inciertas. Es una forma diferente de demostrar o de señalar lo mismo, ¿no? Planeamiento tributario agresivo suele estar asociado a posiciones fiscales inciertas. La acción 13 es una acción que ha sido adoptada completamente por el Perú. Nosotros tenemos ahora las nuevas reglas vinculadas a los reportes sobre el precio de transferencias, el reporte local, el reporte maestro, el reporte país por país. La acción 14, que se está trabajando también y que ya ha habido cambios normativos, falta la regulación secundaria para dejarla in place usando la terminología que utiliza la OCDE, está referida a aquellos casos en los cuales los países tienen que sentarse a negociar cuando existe la posibilidad de haber generado una doble imposición en el marco de la aplicación de un convenio entre países. Finalmente, la acción 15, que es el denominado instrumento multilateral, que el Perú también se ha adherido, y lo que busca es corregir los diferentes convenios que tiene vigente un país con la finalidad de reducir, si es que no es posible eliminar, las posibilidades de uso abusivo de esto. Esto fue lo que vino trabajando la OCDE en estos años del 2013 al año 2015. Perú en el año 2017, en enero del 2017, suscribió el instrumento denominado Marco Inclusivo, que obliga y que ha generado ciertos cambios en la normativa peruana tributaria, cambios en la normativa de otras actividades y cambios dentro de la propia administración tributaria con la finalidad de poder enfrentar esos compromisos. Por eso están todos los compromisos derivados del Foro Global y de las revisiones que nos están haciendo, todo el tema de lo que es marco inclusivo, todo el tema de los convenios que se han modificado con la adhesión a la acción 15 de BEPS y en general la modificación de nuestro modelo de convenios. Estos son los compromisos que el Perú adquirió desde enero del año 2017 y que si ustedes revisan la legislación y las comunicaciones que ha venido haciendo la administración en los últimos años, muestran el fuerte compromiso del país de desarrollar esos temas. Ahora bien,
es conveniente en este momento definir algunas cosas y dejar para los contenidos más adelante claros algunos conceptos. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse y sobre el cual existe mucha discusión de cómo entenderlo es la pregunta de qué es planeamiento tributario. Bueno, les damos una propuesta de definición sacada del IBFD, un organismo internacional muy respetado, que considera que el planeamiento tributario es un conjunto coordinado de comportamientos orientados a optimizar la carga fiscal, ya sea para reducirla o para eliminarla o para gozar de algún beneficio tributario. ¿Cómo se puede implementar este planeamiento tributario? Cuatro formas básicas, ¿no? Usando lo que se denomina economía de opción, que se entiende que es lícita, lo que ya es fraude a la ley, que se considera que es ilícito, lo que son las simulaciones relativas o absolutas, que también se consideran ilícitas, y las conductas delictivas donde ya no existe duda, es un ilícito total. El planeamiento tributario, tal como ustedes lo pueden ver, no necesariamente supone un comportamiento ilícito. Y aquí es esta parte que se vuelve media gris, que debe ser trabajada muy bien durante los procesos de auditoría para poder tener claro en qué momento estamos frente a un tratamiento tributario que podría ser considerado un tratamiento o un comportamiento ilícito. Ahora bien, el siguiente concepto es quedar claro en lo que es un planeamiento tributario internacional. Y aquí les doy una definición también tomada de esta misma fuente. Acá este instituto considera que la planeación o planeamiento tributario internacional supone estructurar una operación sometida al ámbito de aplicación de dos o más jurisdicciones fiscales a fin de reducir o inclusive eliminar la carga tributaria. Supone el conocimiento y el análisis de los ordenamientos jurídicos de dos o más países, ¿no? Y la principal fuente de debilidad para poder hacer eso son los propios convenios para evitar la doble imposición. Entonces, más adelante, en otros cursos que estamos por lanzar en los próximos meses, vamos a profundizar en el uso de este tipo de planeamiento tributario para el logro de esos objetivos y vamos a poder ejemplificar con muchas muestras cómo las empresas multinacionales pueden organizar sus operaciones para lograr este objetivo y lograr efectos no deseados. La Administración Tributaria en muchas oportunidades ha presentado casos ante las comisiones respectivas del Congreso para ejemplificar cómo somos vulnerables a este tipo de mecanismos y eso es lo que ha justificado los cambios que les he comentado anteriormente. Ahora bien, aparece la necesidad de definir lo que es planeamiento tributario agresivo, un eufemismo para referirnos a aquellas estrategias de planificación tributaria que aprovechan las fallas, las buscan y lo que tratan es mover las ganancias artificialmente a ubicaciones de bajo o nulo impuesto a las que existen poca o ninguna actividad económica. Imagínense el caso de una empresa que opera acá en el Perú y que es un mayorista que adquiere productos acá en el Perú y los exporta al extranjero. Su trabajo es comprar los productos de diferentes empresas, acumularlos, ¿no?, transformarlos o no transformarlos, eso es irrelevante, y en automático estos productos son exportados hacia un consumidor final, a un cliente final. En el camino, esta empresa tiene un margen, por decirles, del 10%. Ahora, cambiemos la figura. El grupo internacional al cual pertenece esta compañía ahora decide que ya no quiere tener eso, que ya no quiere que la empresa peruana tenga riesgo de operación. Y lo que hace ahora es firmar un contrato de comisión con una empresa que está ubicada en un país territorial. Para mi ejemplo, Uruguay nos sirve en este ejemplo. Uruguay es un país territorial y las rentas obtenidas por operaciones internacionales no están sujetas a tributación. Entonces, ahora la empresa peruana, que antes hacía toda la operación y asumía el riesgo de estas compras y de estas ventas, ya no va a asumir ningún riesgo. Como el riesgo lo detenta la empresa uruguaya, obviamente su margen ya no tiene que ser tan importante. Digamos que ahora la remuneración de la empresa peruana se ha fijado costo más un horario fijo, digamos 1.000 soles mensuales. ¿Es perfectamente válido un contrato de ese tipo? Claro que es válido. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos de esta operación? Lo que vamos a ver ahora es que las ganancias que tenía esta empresa peruana por el margen del 10% que podía haber cargado a esta operación, ahora desaparece. Y esta utilidad se está trasladando a un país que no va a tributarla. Aquí en el Perú, entonces, esta empresa va a generar utilidades muy pequeñas. Digamos que estos 1.000 soles sean toda la utilidad que mensualmente le queda a la compañía. Va a generar 12.000 soles. Si antes la compañía vendía, por decir, 100 millones y ganaba el 10%, o sea, 10 millones, ven ustedes cómo pasan de tener una utilidad de 10 millones a una utilidad de 12.000 soles. Esto es planeamiento tributario agresivo.
preguntas. Y eso es lo que se tendrá que discutir después en los casos de elusión. ¿Cuál fue el cambio? ¿Realmente hubo un cambio del riesgo? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta operación? ¿El sentido económico existió hubo un sentido económico de negocio o lo que hubo solamente es la búsqueda del ahorro tributario? Eso es lo que ustedes discutirán más adelante. Aquí vamos a tener que quedar muy claros en estas umbrales, ¿no? Esto no es blanco-negro. Acá lo que queda claro es que el fraude tributario es algo incorrecto y eso es totalmente ilegal. Pero entre elusión y planificación tributaria existe una zona muy gris, ¿no? Hay una parte de estas operaciones que pueden ser consideradas correctas, están en el lado correcto. Pero hay una parte que ya se puede identificar que es fraudulenta. Y esta parte es la que se tiene que estar combatiendo con las normas antielusivas o con normas antielusivas generales específicas u otras medidas que puedan ser implementadas. Les agradezco esta idea de esta parte, era solamente hacer una actividad introductoria. Lo que vamos a trabajar a partir de esto en las siguientes sesiones son temas vinculados a lo que es el entendimiento de los conceptos y cómo opera en la legislación tributaria peruana.